Saludos, caballeros y damas. Hoy nos encontramos aquí, en este canal nuevo, para intentar dar respuesta a grandes preguntas. ¿Qué no nos cuentan de la historia? ¿Cómo se conforma un relato histórico? ¿Cómo se nos cuenta la historia? ¿Cómo se construye esa historia? Son preguntas muy recurrentes, sobre todo en este tiempo en el cual los relatos históricos abundan, ¿no? Faltan datos y vamos a intentar dirimir o descubrir el cómo utilizamos diferentes instrumentos, diferentes herramientas para comprender todo ello. El anagrama de nuestro canal, el Ouroboros, la serpiente que se come a sí misma, como desde un inicio intentamos con datos, con fuentes primarias y secundarias, el construir eh, un conjunto de hechos que terminen en el fin último, que es el conocimiento, el conocer, el saber qué pasó. Tener esas certezas que construyen, bueno, al final un relato histórico bueno, que con buen criterio podemos desarrollarlo. Eh, este canal se ha conformado para intentar responder a esas preguntas, para intentar, bueno, ya no ver esas grandes gestas o esos grandes momentos históricos, sino entender sus precuelas y sus secuelas. Algo muy importante que, bueno, para nosotros no ha parecido suficiente motivo como para estar aquí hoy. Eh, en este primer vídeo vamos a intentar explicar el camino del ser humano en la Tierra y bueno, este vídeo lo va a hacer y lo va a locutar Juan Manuel Sánchez Valderrama, que es un gran historiador y un gran ingeniero, dos puntos fuertes en el cual, bueno, podemos, podemos con él descubrir más aspectos de toda esta historia, de todo este camino. Y bueno, eh, también esperar no ser carne de león en este circo romano en que se ha convertido Internet. Y nada, espero que os guste, espero que lo veáis hasta el final, espero que os parezca lo suficientemente interesante como para ello. Y nada, si os gusta, like y suscribirse. El objetivo es muy ambicioso. El, el camino del hombre en la Tierra, eso es una cosa muy larga lo que estabas. El que se atreva, que lo intente, porque realmente es muy complicado abarcar todo lo que supone la humanidad. Pero, bueno, poco a poco se puede ir haciendo y hasta donde se pueda llegar, empezando desde el principio. Pero también yo creo que, aparte de seguir ese camino, también es intentar salirse un poco del carril trillado. Es decir, normalmente lo que vemos es que la historia se cuenta y se cuenta una serie de hechos, de acontecimientos que son los que nos marcan a la hora de estudiar o a la hora de repetir. Y entendemos lo que conocemos de la historia. Conocemos la historia perfectamente de Cleopatra y Marco Antonio, o la de Julio César, o incluso conocemos algo más de los vikingos, o tenemos suficiente de los vikingos, los celtas, en fin. Pero al final, la visión que aquí queremos tener es otra. Es decir, a la hora de entender ese camino, desde sus inicios, lo que estamos buscando es más bien la intrahistoria. Es decir, no irnos por lo que ya todo el mundo sabe o puede saber, que puede consultar en cualquier canal de historia o en cualquier libro, en cualquier... En fin, pero ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? Joaquín comentaba en la introducción qué es lo que nos lleva a estar aquí detrás de esta pantalla. Y efectivamente es como en traducido, o sea, esto es una historia de 3 millones de años, la del hombre, la del género Homo sobre la Tierra, son 3 millones de años. Pero se puede traducir a la vida de cada uno, es decir, ¿qué es lo que hace como individuo que hoy estés aquí, que yo esté aquí sentado, o quien esté aquí frente a mí? ¿Qué ha ocurrido a lo largo de su vida
qué acontecimientos han ido sucediendo para que al final todo eso haya coincidido para estar aquí y ahora. Es un poco lo mismo, pero traducido a lo que es la humanidad. Es decir, ¿qué ha hecho? ¿Por qué no ha fracasado? Las posibilidades de que el Homo sapiens sobreviviera eran realmente escasas. Las del Homo y las del... En fin, sobrevivir en la naturaleza es muy complicado. Pero hacerlo sin garras, sin una cubierta de pelo o de piel gruesa, sin unos dientes fuertes, sin ser un gran corredor para poder huir de los depredadores. Y además estando en una parte de la escala en la que no era precisamente un depredador. ¿Cómo es posible que algo así haya podido sobrevivir y transmitir hasta llegar a lo mismo que decía antes, aquí y ahora? El hombre ha llegado aquí y ha llegado porque todos sus antecesores han continuado evolucionando en ese paso a paso, en ese ir pasando el testigo genético de cada uno al siguiente. Evidentemente muchas ramas se habrán extinguido en el camino, pero bueno, somos 7.500 millones, o sea que el éxito es importante. Y todo partiendo de lo que se llama el concepto que nos llevaría a esto, es el de la EVA mitocondrial. La EVA mitocondrial es un nombre, evidentemente, no es un nombre que sea demasiado preciso para indicar a lo que se refiere, pero es intuitivo, ¿no? Es decir, la primera mujer que nos enlaza desde el principio hasta hoy. Es la única mujer que había en el mundo, ¿no? Como si nos referimos a Adán y Eva. No, es la que nos ha llegado. ¿Por qué? Pues porque probablemente otras líneas se habrán extinguido. Bueno, en principio habría más población, tampoco es que fuera una población muy grande, pero había más población. Pero las mitocondrias son las que transmiten el genoma humano y es el que nos ha llegado hasta nosotros. Eso es a lo que quizá Joaquín se refería al principio cuando estábamos hablando de cuál es ese largo camino, cuál es esa evolución. O sea que no estamos tanto hablando de la historia concreta de un determinado personaje, de una determinada historia concreta que le haya podido suceder, sino de todo eso que nos convierte en lo que somos. ¿Y dónde arranca todo esto? ¿Dónde arranca cuando aparece el género Homo? Hablamos de unos 3,3 millones de años. Ahí, cuando fijamos lo del género, en el siglo XIX se fija la forma en que se denomina el género, los animales, las plantas, y se establece en latín un nombre que es el género y luego el subgrupo al que pueda pertenecer, ¿no? En este caso estamos hablando del género Homo porque hablamos del Homo habilis o del Homo erectus en un camino de 3 millones de años hasta llegar a lo que entendemos que aparece como el Homo sapiens, ¿no? Es decir, los homínidos llevados sobre la Tierra todo este tiempo. Y en ese tiempo han ido evolucionando. Evolucionan de tal manera que en un determinado momento aparece lo que entendemos hoy como Homo sapiens. Y no por eso ha dejado de evolucionar, porque el Homo sapiens aparece hace como unos 300.000 años. Todos estos números son tan grandes, son tan vastos, que realmente, cuando dices 300, 320, 330, realmente digo 1000 años. Cuando hablas 20.000 o 10.000 años arriba o abajo, delimitarlo es complicado. Es muy complicado. No hay una precisión que nos permita definir exactamente. Y la horquilla son amplias. Pues claro, hablamos de periodos muy alejados. Entonces, el hombre decía antes que carece de los recursos para mantenerse lo que normalmente. Sí, en la escala trófica. En lo alto, ¿no? Claro, no es ni muchísimo menos el gran depredador
que somos ahora, ¿no? Ujú. Por las herramientas. Es uno más. Y realmente los hombres son recolectores, son carroñeros, son cazadores en la medida de lo que pueden, de lo que se puede. Entonces, en esa línea es en la que dice, bueno, ¿cómo es posible, decía yo antes, cómo es posible que todo esto suceda? ¿Cómo, qué es lo que hace diferente? Porque en principio estamos hablando de un animal más, no hay ninguna diferencia entre los homínidos y sus primos, ¿no? Los primates. No hay ninguna diferencia que sea realmente significativa. Empieza a diferenciarse cuando se baja del árbol, cuando empieza a evolucionar de una manera distinta. Caminar erguido. Bueno, pues caminar erguido tiene un precio. Tiene el precio de exponer tus partes más sensibles o más débiles, tu corazón, tus órganos vitales, tus genitales, los expones. Los animales normalmente caminan a cuatro patas y dejan esas partes protegidas frente a un ataque de otro depredador. El hombre empieza a cambiar, ¿no? Empieza a cambiar, me refiero a intercambiar cualidades, es decir, Sí, dejo de protegerme tanto como si andara a cuatro patas, pero tengo la ventaja de elevarme sobre la sabana y poder ver más lejos y anticipar el peligro. Del mismo modo, pues pasa que los rumiantes comen y corren. El hombre tuvo en su momento que elegir en esa evolución, elegir, porque el precio era dejar de poder hacer ambas cosas a la vez a cambio de poder organizar un aparato fonador que le permitiera hablar la lengua, que todo el sistema le permitiera comunicarte. Entonces, lo mismo, el hombre cede una virtud, una cualidad, evoluciona en busca de otra. Del mismo modo hemos evolucionado en otros pequeños detalles, ¿no? Las orejas no se mueven. Normalmente en los mamíferos las orejas se mueven para poder captar el... Nosotros perdemos eso también, seguimos teniendo músculo en la oreja flexible. De hecho, hay quien todavía puede mover un poco la oreja, sí. Bueno, tenemos esa forma que tiene la oreja para captar el sonido y moviendo la cabeza. Con eso nos damos por satisfecho. Muchas de estas cosas las vamos perdiendo y a cambio obtenemos más capacidad en el cráneo, más capacidad para poder albergar un cerebro de más tamaño. Eso se va viendo en las diferentes especies, cómo va creciendo desde los 800 y pico hasta los 1300 y pico que tenemos ahora, centímetros cúbicos. Hay cosas que todavía, o sea, la evolución no ha terminado, ni termina nunca, ¿no? Es un tema que no se acabará. Es decir, el hombre evolucionará como evolucionan el resto de las especies de acuerdo. Si eres, claro, el entorno si eres tan amable, si unes tu dedo meñique con tu dedo pulgar, en el centro de tu mano debe de aparecer un tendón. Hay personas que ya no disponen de ese tendón. La evolución ha hecho que se pierda, porque es un tendón que se utiliza sobre todo para sujetarse con fuerza. Y nosotros ya no necesitamos tanto ese tipo de seguimiento, ¿no? Las manos se liberan para poder ser utilizadas, para poder desarrollar herramientas, para poder construirlas, para poder utilizarlas. Y todo eso en un proceso, insisto, es un proceso muy largo de cientos de miles de años. Nosotros ahora vivimos una sociedad muy rápida, ¿no? Es decir, hace 50 años no existía Internet. Hace 150 años no había coches, existía la tracción animal, ¿no? No existía la tracción mecánica. Es
decir, estamos hablando de periodos tan cortos, 100 años, 200 años. El Renacimiento fue hace 500 años, cuando el hombre empieza a despegar, empieza a cambiar su forma de pensar. Y todos esos 500 años es un instante cuando hablamos en términos de prehistoria, cuando hablamos del Paleolítico o del Mesolítico o de cualquier periodo que abarca, como es el caso del Paleolítico, millones de años. Entonces, estamos barajando escalas distintas. Y ese es otro de los grandes problemas que se dan a la hora de analizar o de ver cómo funciona la historia. Es la dificultad que tenemos para para proponernos a nosotros mismos cómo, cómo seríamos si tuviéramos que soportar lo que esos antepasados nuestros han soportado. Me estoy refiriendo a que la vida media, con 40 años, si tenías suerte y llegabas, ya eres un anciano. Ya estaba sentenciado. Claro, los niños morían con mucha facilidad, había que tener muchos hijos. ¿Dónde está, no decir, una de las preguntas, es decir, dónde está el límite de la posibilidad de que se desarrolle un grupo humano? Es decir, ¿cuántos humanos tiene que haber en una tribu, en un grupo, para que éste alcance, o sea, prospere? Obviando inviernos muy malos o obviando enfermedades. En un proceso normal, con una natalidad alta, pero también con una mortalidad alta de esa natalidad, con una longevidad corta, donde a los 25 o 30 años alcanzabas el máximo y a partir de ahí ya empezabas a descender y te convertías en un anciano con 40. Entonces, ¿dónde está ese límite? ¿Cuántos tenían que ser? ¿No? Se han hecho algunos estudios al respecto, ¿no? Sobre todo ahora que queremos ir a Marte, que queremos ir a otro sitio, es decir, ¿cuál sería la colonia que habría que mantener para que pudiera prosperar, es decir, ser autosuficiente? En principio, parece que si hablamos de tiempo prehistórico, no de ir a Marte, con 40 o 50 individuos sería suficiente para que esa sociedad prosperara, siempre que no se dieran condicionantes externos que dificultaran gravemente, es decir, la escasez de alimento, un invierno demasiado largo, o cualquier tipo de enfermedad que hiciera que ese proceso se truncara. ¿Cuántas tribus, cuántos grupos humanos del Paleolítico no habrán logrado sobrevivir? Es imposible de saber, ¿no? Pero realmente muchos de ellos no lo habrán logrado. Y bueno, y ahí se ha quedado. Otros sí lo lograron. Por eso, cuando hablamos de la historia en general, ¿no? Estamos hablando de hace 20 años. Lo primero que hay es que situarse en ese momento. Y eso es una cosa que con mucha frecuencia veo que no hacemos. La historia no está para ser enjuiciadora de los acontecimientos, como también se ve muchas veces, ¿no? En una guerra hay buenos y malos. Bueno, desde un punto de vista personal puede haber buenos y malos, pero una guerra es una guerra. Cualquier acontecimiento histórico hay que narrarlo con la máxima fiabilidad posible. Siempre se dice que el relato lo hacen los vencedores, ¿no? Bueno, quizás sea eso, que todo eso hace que se tergiversen muchas historias en favor de los vencedores. En Roma es muy común considerar a Cartago como una gran potencia, que lo sería en la Primera Guerra Púnica, no tanto en la Segunda y no era nada ya en la Tercera. Sin embargo, ellos sí magnifican. ¿Por qué magnifican al enemigo? Pues porque eso los hace a ellos más grandes. Entonces, cuidado con este tipo de manipulaciones. Y eso es algo que lo vemos a lo largo de todo lo que es la historia. Sí, estábamos situados antes en la prehistoria y me he ido un poco. Pero realmente ese camino, vuelvo a la introducción de Joaquín, ese camino es el que a mí particularmente me interesa.
él decía, con sus precuelas y secuelas, utilizando un lenguaje un tanto más moderno. Efectivamente, es decir, cada acto que ha sucedido a lo largo de la historia ha tenido una razón por detrás, una precuela, y ha tenido después sus consecuencias, ha tenido sus secuelas, ¿no? Es decir, si determinadas cosas, hay una afición, a mí particularmente no me atrae mucho, pero hay una afición a contar las historias estas, qué hubiera ocurrido si, ¿no? Si Alemania hubiera ganado la guerra. Esas historias, esas divergencias, particularmente no me interesan. Ha ocurrido lo que ha ocurrido. Y entonces dices, bueno, esto, ¿por qué? ¿Por qué llegamos a donde llegamos? ¿Por qué, por poner un ejemplo, por qué ahora mismo los nacionalismos en Europa están floreciendo tanto? Bueno, pues la precuela seguramente será la época romántica del siglo XIX, donde se empiezan a recuperar, aparte de ese afán del amor y de estos cantos a la belleza. También se empieza a recuperar esa memoria de los pueblos, se empiezan a aparecer los viajeros románticos. Entonces, lo que ahora nos encontramos en Europa en general son cuestiones que vienen heredadas de esa época, ¿no? Del siglo XIX. Y eso ocurre con muchísimas cosas. Es decir, ¿por qué durante, estoy haciendo un poco Sí, saltando resumen general, es decir, ¿por qué Roma, que es un imperio que abarca Europa y parte de África, que dura más o menos 1500, 2000 años, en donde estamos hablando, ¿por qué no se produce una evolución? Tenía moneda, lengua común, tenía un poder centralizado, tenía una cierta facilidad y unas ciertas comodidades, las ciudades, el agua. Sin embargo, no evoluciona. En todo ese tiempo la civilización se mantiene constante. Sin embargo, si saltamos al periodo del Renacimiento, vemos como en muy poco tiempo, desde el descubrimiento de América, empezamos a ver cómo la sociedad empieza a evolucionar a un ritmo muy rápido y empiezan a aparecer los inventos. ¿Por qué? Eso es lo que quizás a mí me interesa más de todo esto, los porqués de todas estas cosas. ¿Por qué una época da para unas cosas y otra da para otras? ¿Por qué esas precuelas, volviendo a las palabras de precuelas y secuelas, ¿por qué? ¿Qué es lo que desencadena una serie de acontecimientos que nos lleva a no sé dónde? Es esa línea que al final, de la que nosotros somos final de línea, porque además dejamos nuestro testigo para la siguiente generación y somos los que hemos llegado, pero hemos llegado porque nuestros genes, pues imaginaos a vuestras abuelas o bisabuelas, tatarabuelas de hace 200, 300 años. ¿Cómo tendrían que vivir? ¿Qué carencias tendrían de alimentos, de ropa, de vestimenta, de vivienda? Y a pesar de eso, esas mujeres parieron, tuvieron hijos y los mantuvieron con vida, a pesar de todas esas dificultades. Y esos hijos son los que a su vez fueron generando hasta que llegan a ti o a mí, o a cualquiera de los que todavía estamos vivos. Vuelvo a decir que muchos habrán quedado también. Pero los que hemos llegado aquí, estamos unidos en la historia con esa Eva de la que hablaba antes, con esos hombres que vivieron en la prehistoria, que vivieron en el paleolítico o en el neolítico. Estamos unidos con una cadena invisible. Será muy larga, tendrá muchas ramificaciones, pero se puede unir. Hay una línea que nos une. Entonces, la historia para mí es algo que es hablar de tu familia. Es hablar de tu familia, porque al final te involucra directamente. Es decir, si yo me voy a buscar de dónde procedo y dónde estoy hace 300 años, dónde está mi antepasado, el que me lleva hasta donde estoy ahora. No me voy a 20.000 años, solo a 200, 300 años. A esa madre o a esa que vivía, pues eso, sometido a racias o sometido a un mundo mucho más duro del que
tenemos ahora. Entonces, todo esto lo estaba diciendo por eso del conectar, ¿no? Es decir, conectar significa también intentar entender cuál era la realidad de esa persona cuando muchas veces yo veo análisis muy sencillos, muy simplistas a la hora de considerar, bueno, que tal o cual cosa se hizo de una u otra manera y debía de haberse hecho de otra, ¿no? Hablo del descubrimiento de América o hablo de la limpieza étnica que se hizo en no sé dónde. Es decir, evaluamos, ¿no? Y en el momento que evaluamos nos equivocamos. La labor del historiador no es nunca evaluar, porque significa posicionarse. Y yo no creo que esté para posicionarme. Yo puedo analizar a Hitler. Personalmente puedo tener mis consideraciones que me las guardo para mí, pero Hitler al final es un personaje de la historia, como lo es Churchill, o como lo es Franco, o como lo es cualquiera de los cientos, miles de personajes. Que particularmente no me interesan, vuelvo a lo que decía antes, no es el centro, mi centro de atención no es analizar lo que hizo bien o mal uno u otro. Es intentar entender cómo llegamos a esas situaciones, cómo evolucionamos desde esa prehistoria, cómo aparecen las cadenas de poder, cómo aparecen los que tienen que trabajar para otros y mantener esas estructuras dominantes, cómo se crean los imperios, ¿no? Cómo se crea Egipto o Mesopotamia, ¿por qué? ¿Qué se ha dado para que el creciente fértil sea la cuna de la civilización, al menos de la civilización occidental? ¿Qué ha ocurrido? Estaba Egipto también ahí, estaba otros lugares donde también el hombre se ha sentado. ¿Pero por qué? ¿Por qué eso no ocurre? ¿Por qué se da en Mesopotamia? Bueno, hay unas condiciones climáticas y físicas que lo permiten, ¿no? Es decir, la interrelación, ese es un tema que sí me interesa mucho, la interrelación tan profunda entre la geografía, entendida en el sentido amplio, geografía entendida como clima, entendida como accidentes geográficos, como disponibilidad de agua, como capacidad de estar más encerrado frente a un agresor. Es decir, esa interrelación tan profunda entre la geografía y la historia que ha hecho que grandes imperios aparezcan o desaparezcan precisamente en función de esos pequeños o grandes cambios climáticos que hemos vivido a lo largo de la historia. Entonces, por eso decía al principio eso, que en esa introducción es el camino. O sea, no me interesan las cosas que hay alrededor, es el camino. Es intentar ver en cada momento qué es lo que ha ido pasando para que, bueno, para que se produzca esa evolución a lo largo de cientos de miles de años.